uno determina con esa regresión es si hay alguna relación entre dos variables, ¿sí? En donde una de ellas es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. Más adelante pues vamos con un ejemplo mejor. Pero básicamente es, por ejemplo, coger dos variables y determinar si hay relación entre ellas. Pensemos, por ejemplo, en variables como peso y estatura. ¿Será que hay una relación entre peso y la estatura? ¿Será que hay una relación entre la edad con, con la estatura? ¿Será que hay alguna relación, por ejemplo, entre el tiempo que uno gasta yendo a determinada parte con la distancia? O sea, entre más distancia, menos tiempo. Es decir, aquí vamos a empezar a analizar esa relación que hay, pero entre dos variables, ¿listo? También hay regresión múltiple, que es cuando se emplean más de dos variables, es decir, tres o cuatro, pero siempre en función de una variable dependiente que depende de las demás, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat. En la regresión lineal, ¿listo? Entonces, de ahora en adelante, ustedes se van a familiarizar con este tipo de gráficos, ¿listo? También vamos a determinar la relación que hay entre dos variables, determinar si es positiva o si es negativa. Bueno, como les decía, digamos, por ejemplo, aquí estamos trabajando dos variables, ¿cierto? En el ejemplo tenemos que podemos analizar, por ejemplo, la relación que hay entre producción y consumo, entre el salario y las horas de trabajo. Uno podría pensar que entre más horas de trabajo, pues mayor debe ser el salario, ¿cierto? El nivel socioeconómico de una persona y su grado de presión, bueno, en fin, los salarios con la productividad, la altura de un árbol con el diámetro, es decir, siempre vamos a trabajar con dos variables, ¿sí? Con dos variables. Y esas variables siempre tenemos que pensar que hay una variable que depende de la otra. Por ejemplo, pensemos en algo sencillo. El peso y la estatura. Voy a salirme de acá para ir al chat. ¿Qué creen ustedes que depende de qué? ¿El peso depende de la estatura o la estatura depende del peso? ¿Qué dicen ustedes? El peso depende de la estatura, dice Aníbal. O sea, que a partir del peso que yo tenga, ¿cierto? ¿Depende de mi estatura o sería al contrario? La estatura depende del peso. ¿Ustedes qué dicen? La estatura del peso o el peso de la estatura. Ojo con eso, empecemos por ahí. Tengamos claro cuál en este caso sería la variable dependiente y cuál la variable independiente. ¿Qué depende de qué? El peso que yo tengo o que debería tener depende de la altura que tengo o al contrario, la altura que tengo depende del peso. Claro, sí, Henry, muy bien. El peso depende de la estatura, de la altura, ¿cierto? Entonces, lo primero que a mí me dicen es, ¿usted cuánto mide? Ah, entonces debería estar pesando esto, porque el peso depende de esa estatura y no al contrario. No me podrían decir, si usted pesa 100 kilos, entonces debería medir esto. No, es al contrario. El peso depende de la estatura. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando yo digo el peso depende, quiere decir que esa es la variable dependiente, la variable respuesta, ¿cierto? Y la variable X es la variable independiente, o sea, la variable explicativa. Ya vamos a hablar más detalladamente un poco de esto. Y aquí van a aparecer unos parámetros que son el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, y ahora que hagamos un ejemplo, pues lo vamos a poder entender más fácilmente. ¿Qué nos ayudan a medir estos parámetros? Por ejemplo, si las variables están correlacionadas entre sí, qué tan fuerte es esa correlación, si el modelo matemático que encontramos es confiable, si la relación es positiva o negativa, cuál es la relación que hay entre esas variables. Digamos que Excel lo calcula automáticamente, pero siempre hay unas fórmulas detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Esta es una fórmula, por ejemplo, para encontrar una ecuación matemática, un modelo matemático, que ya lo vamos a ver. ¿Recuerdan por allá cuando uno le decía, venga, sí, dele valores a X y a Y haga una función, grafique una función? Entonces uno tenía que calcular la pendiente, después de calcular la pendiente tendría que calcular la función punto pendiente, y con eso hallaba la ecuación matemática que establecía la relación entre esas dos variables. Pero eso lo vamos a hacer utilizando un ejemplo, ¿listo? Bueno,
Si ustedes quieren consultar más teoría para hacer ese mapa conceptual, recuerden que nosotros tenemos una herramienta potente que es nuestro blog del curso. En ese blog del curso van a encontrar un objeto virtual de aprendizaje que hice yo hace unos años. Por acá debe estar, voy a verme las entradas antiguas. Esto es media, mediana, posición, cuartiles, o sea que todavía estos son medidas de dispersión, que fue lo que hicimos en el paso 3, medidas de apuntamiento, bueno, todo. Acá empieza la regresión y la correlación. Y este es un objeto virtual de aprendizaje que yo hice y se los voy a compartir para que ustedes con tiempo lo revisen. Aquí aparece lo que les estaba diciendo, la teoría, que es regresión lineal, que es un diagrama de dispersión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Bueno, preguntas. Vamos a mirar cómo vamos a hacer esto en Excel, porque recuerden que lo más importante no es hacer estos cálculos, sino interpretar la información. ¿Sí? O sea, lo más importante es interpretar la información. Bueno, vamos a seguir mirando entonces la guía. La primera actividad es realizar un mapa conceptual, un mapa mental, o digamos, que nos resuma esas medidas bivariantes. En la actividad 2 ustedes van a tener que leer la teoría porque van a definir unos conceptos básicos como qué es la regresión y la correlación, qué es el diagrama de dispersión, qué es la correlación simple, qué es el coeficiente de determinación, la correlación positiva, qué mide el coeficiente de correlación, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a familiarizarnos con estos conceptos de estas medidas, ¿bien? Entonces, resumamos, actividad 1, mapa mental, actividad 2, conceptualización. En la actividad 3 vamos a realizar el laboratorio de regresión y correlación lineal que vamos a desarrollar en este paso 4. Yo ya lo descargué, ustedes tienen que ir al entorno de aprendizaje práctico, ¿cierto? Y encuentran la guía de la actividad. Si todavía no recuerdan, digamos, les voy a mostrar la ruta, ¿sí? Pero fue la misma guía que descargaron en el paso 2. Entonces ustedes van al entorno de aprendizaje práctico, guía para el uso de recursos educativos, donde aparecen los laboratorios, y aquí está la guía, ¿listo? Esa guía es esta misma que yo ya descargué acá. ¿Listo? Esta guía contiene dos laboratorios, el primero que hicimos de diagramas estadísticos y el segundo que es el que tenemos que hacer de regresión y correlación lineal. Entonces, ustedes van a encontrar primero el laboratorio de diagramas estadísticos y después van a encontrar el laboratorio de regresión y correlación lineal, que es se debe desarrollar en el paso 4, como les decía. Aquí vamos a hacer la transferencia de los conocimientos, por eso antes de eso pues ustedes ya hicieron el mapa, definieron los conceptos y demás. Pueden utilizar Excel o Infostat y es un ejercicio individual, entonces lo mismo que hicimos en el paso 2, cada estudiante va a elegir una opción y va a hacer los ejercicios que allí aparecen. Por ejemplo, si yo digo que soy voy a tomar la opción 1, van al foro, dicen voy a trabajar la opción 1, y si va a trabajar la opción 1, pues va a tener que hacer el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 1.3, miren aquí está, sal y tensión, el ejercicio 1.4 y el ejercicio 1.9. Vamos a mirar el ejercicio 1.3 que es sal y tensión. Bueno, entonces, acá, detengámonos acá un momento. Se quiere estudiar la asociación entre el consumo de sal y la tensión arterial. Pensemos ahí, preguntémonos, porque es que antes de eso uno tiene que determinar, ¿será que sí existe esa correlación? ¿Será que sí hay? O sea, digamos que intuitivamente yo pienso que sí hay una relación entre la sal y el consumo de sal y la tensión arterial. ¿Ustedes qué dicen?
¿Será que sí hay intuitivamente una relación entre el consumo de sal y la tensión? Bueno, uno podría pensar que sí, ¿cierto? Pero habría que probarlo estadísticamente. Habría que probarlo estadísticamente. Y vayamos un poquito más allá. Pensemos ahora, si vamos a estudiar la sal con la tensión, pensemos cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente. ¿Sí? ¿Qué depende de qué? ¿La sal, el consumo de sal depende de la tensión o la tensión depende del consumo de sal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la variable dependiente? La tensión depende del consumo de sal. Perfecto, ¿cierto? La tensión del consumo de sal. Si yo estoy consumiendo mucha sal, pues seguramente la tensión se me va a ir para arriba, ¿cierto? Si estoy consumiendo poca sal, pues la tensión se me va a ir para abajo. Pero vamos a probar esto estadísticamente. Buenas tardes, Marta. Vamos a probarlo estadísticamente. Entonces, ¿yo qué hice? Eh, ya tengo aquí el ejercicio, lo pasé a Excel, mírenlo. Que quiere estudiar la asociación entre consumo de sal y tensión arterial. Y vamos a hacer primero el inciso A, que es realice el diagrama de dispersión. Vamos a encontrar el modelo matemático. Vamos a determinar el grado de relación que hay entre las variables y encontrar la tensión a partir de un consumo de sal. ¿Listo? Entonces miren qué fue lo que hice. Simplemente cogí los datos que hay aquí en el laboratorio, X y Y los pasé a Excel. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, listo. Entonces, acá en la hoja 2, bueno, acá. Primero, el diagrama de dispersión. ¿Listo? Pero antes de esto, es importante que nosotros determinemos esto. Ya sabemos que Y, ¿cierto? La variable Y, que es la variable dependiente, para nuestro caso, es la tensión. La tensión depende del consumo de sal, lo que quiere decir que X, para nuestro caso, sería la variable independiente. ¿Listo? Voy a seguir dando acceso. Entonces, listo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a colocar en Excel, aquí pues no hay problema porque ya yo les estoy dando qué es X y qué es Y. Pero sí es importante que ustedes sepan que cuando uno va a graficar eso en Excel, siempre primero debe poner la variable X, o sea, la variable independiente, y después la variable Y. Porque si ustedes pusieran primero Y y luego X, les alteraría el modelo matemático. Entonces, con esto que estamos diciendo que, perdón, la tensión depende del consumo de sal. Muy bien. ¿Qué nos decía el laboratorio? Listo. Primero, realice un diagrama de dispersión, o sea, represente eso gráficamente y mire a ver si hay asociación entre las variables. Vamos a hacer eso. Entonces, yo después les envío este archivo, vamos a hacer el diagrama de dispersión. Entonces, vamos a ir a datos, bueno, vamos a ir más bien por este lado primero, vamos a insertar, y miren que aquí donde aparecen gráficos, ¿sí? Él me permite la opción de hacer un diagrama de dispersión, ¿cierto? Entonces, ese es el diagrama que vamos a hacer. Entonces, vamos a seleccionar los datos, de nuestra tabla y le vamos a decir que nos inserte el diagrama que les acabo de mostrar. Diagrama de dispersión, el primero. Bueno, listo. Todo esto que nos está mostrando Excel es simplemente como si yo cogiera en un plano cartesiano y empezar a ubicar, bueno, el eje X los valores y en el eje Y los valores y los puntos, las intersecciones de los puntos. Pero como esto no está muy claro, vamos a ponerle títulos a los ejes y un título al gráfico para que nos quede más fácil. ¿Qué título le pondrían ustedes a este diagrama? Bueno, primero no pongamos el título, pongamos los ejes. Este eje X, ¿qué nombre recibiría? Estamos hablando del eje X, entonces esto sería, voy a dar acceso acá. Venga, a ver si puedo minimizar esto un poco. La sal, bueno, la sal, vamos a mirar. La sal, listo, muy bien. X es la sal. Entonces vamos a poner aquí
el consumo de la sal. Y acá, para la variable y, pues sería simplemente la tensión, que es la variable dependiente, ¿cierto? Que es la tensión. Y vamos a ponerle un título, pero pues que no sea ni sal ni tensión. Entonces, miremos el problema. Si quiere estudiar la asociación de consumo de sal a una serie de voluntarios en la administración, entonces mira, por ejemplo, podemos poner, ¿qué título le pondrían ustedes a esa? A una serie de voluntarios. Estudio en voluntarios, por ejemplo. Estudio en estudio de dieta en voluntarios. ¿Listo? El estudio de dieta en voluntarios. Bien. Ya tenemos nuestro diagrama de dispersión. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? O podrían poner la relación entre el consumo de sal por voluntario en la unidad. Bueno, también. Ahí ya ustedes miren, lo importante es que ese diagrama lleve un título. ¿Listo? Bueno. Entonces, el primer punto del laboratorio dice, realice el diagrama de dispersión, ya lo hicimos, y determine el tipo de asociación. Según esto, y según los recuerdos de octavo grado, a uno le decían, bueno, ahora miren la relación que hay entre esas dos magnitudes, entre el consumo de sal y la tensión arterial. Y si yo mirara el gráfico, ¿ustedes qué dirían? ¿Que esa relación es directa o inversa? Recuerden a ver un poquito de las matemáticas. ¿Será que la relación entre la sal y la tensión es directa o inversa? Entonces uno lo que hacía era uno miraba. Entonces paro acá. A medida que va aumentando este punto, a medida que va aumentando el consumo de sal, miren, ¿qué va pasando con la tensión? Va aumentando, ¿cierto? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaban las magnitudes cuando uno aumentaba, la otra también aumentaba? Que es básicamente el tipo de asociación. Entonces, miren, acá se los tengo. Es directa, porque cuando aumenta el consumo de sal, aumenta la tensión. ¿Sí? Si fuera al contrario, que cuando aumenta el consumo de sal disminuye la tensión, pues sería una relación inversa. ¿Bien? Entonces, a medida que aumenta el consumo de sal, aumenta la tensión. Entonces, podemos decir que hay una relación directa entre esas dos magnitudes. Y con eso estaríamos respondiendo el inciso A. ¿Listo? ¿Preguntas? Directamente, bueno, muy bien, directamente proporcional. Con eso respondemos el inciso bien. El inciso A, perdón. Bueno. Ahora vamos para el inciso B. El inciso B, encuentra el modelo matemático y determine si es confiable o no. Bueno, entonces vamos a hacer algo en la gráfica. Vamos a hacer algo en esta gráfica. ¿Se acuerdan que en matemáticas, en cálculo, le decían a uno, bueno, ¿qué pasa si yo a usted le doy dos puntos como estos que aparecen acá, dos puntos de esos azulitos, y yo le dijera, encuentre la ecuación matemática que pasa por esos dos puntos, o encuentre la línea recta que pasa por esos dos puntos? ¿Uno qué tenía que hacer? Primero, hallar la pendiente, que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y cuando tuviera esa pendiente, que fue las fórmulas que le mostré anteriormente, ¿cierto? Tendría que hallar la ecuación punto pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Que es básicamente estas fórmulas. Entonces, Excel lo hace automáticamente. ¿Cómo lo hace Excel automáticamente? Simplemente me ubico en un punto de esos, doy clic derecho, ¿sí? Y le digo que me agregue la línea de tendencia. ¿Sí vieron cómo lo hice? Clic derecho en el punto y le digo que me agregue la línea de tendencia. Bueno, él me dice, listo. Él ya por defecto trae una tendencia lineal. Y si ustedes miran, sí tiende como a una línea, ¿cierto? A una línea recta. No tiene cara de exponencial, miren, no tiene cara de exponencial, ni tiene cara de logarítmica ni polinómica, pero es importante que ustedes sepan que también existen todas estas esas líneas de tendencia. Entonces vamos a seleccionar lineal y le vamos a decir que nos presente la ecuación en el gráfico. Esta ecuación en el gráfico es realmente el modelo matemático. Miren que yo señalé y de una vez él lo está botando acá. O sea, él ya me está botando
la ecuación matemática que yo les dije que se obtenía hallando la pendiente y luego aplicando la ecuación punto pendiente, ¿sí ven? Ahí ya la estoy hallando. ¿Bien? Bueno. Pero además de eso, yo puedo hallar de una vez un parámetro, ¿sí? Formato de línea de tendencia, lineal, y le digo que además del modelo matemático me presente un parámetro que se llama el R. El R es el coeficiente de determinación. ¿Listo? Pero él nos está presentando es el valor del R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación. Acá está. Que es el que me aparece acá, vea, 0,987. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí vamos a calcular unos parámetros diferentes? Ya no van a ser ni la media, ni la mediana, ni la moda, sino el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Entonces, vamos bueno, preguntas de cómo lo dice en Excel. Me voy con un punto, clic derecho, agregar línea de tendencia, escojo la función lineal, le digo que me muestre el R cuadrado y que me muestre la ecuación matemática. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, ok, perfecto, muy bien. Listo, entonces, sigamos. Entonces, como el punto me decía, encuentra el modelo matemático, pues mire, yo ya lo encontré, es este. Y igual a 6,1062x más 88,128, que es este que yo tengo acá, miren, yo ya lo tengo ahí, listo. ¿Sí? Ese es el modelo matemático, ya lo encontramos. ¿Qué es importante saber de este modelo matemático? Pues recuerden que yo les dije cuando empezamos a hacer el ejercicio que la variable y, que es la variable dependiente, es la tensión. Por eso acá yo tengo que y es la tensión. Y x es el consumo de sal. ¿Por qué es importante saber qué es x y qué es y? Porque a partir de eso, yo puedo determinar en mi modelo matemático que si yo quiero encontrar la tensión, o sea y, si yo quiero encontrar y, pues simplemente reemplazo x por el consumo de sal. Y de esta forma puedo encontrar la tensión. O si me dan la tensión y me dicen cuál es el consumo de sal, pues tendría que reemplazar y después despejar x como una incógnita. ¿Listo? Entonces, ese es el modelo matemático que está mostrando la relación que hay entre el consumo de sal y la tensión arterial. ¿Bien? Bueno. Ahora, él nos dio un parámetro, el 0,987, el R cuadrado. Si ustedes revisan o revisaron la teoría, se van a dar cuenta, por ejemplo en este OVA, que hay un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Eso es un parámetro más, un valor. Pero que yo debo saber interpretar ese valor. ¿Qué es el coeficiente de correlación realmente? Que es el R cuadrado que nos están dando ahí, miren. Se calcula aplicando esta fórmula, pero yo tengo que calcular las varianzas de Y, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos está determinando como su nombre lo indica? Es simplemente qué tan confiable es ese modelo. Él determina es qué tan confiable es el modelo que acabamos de encontrar, o sea, la ecuación matemática, ¿sí? Miremos el R cuadrado, ¿cuánto nos dio? 0,987, que está acá. El R cuadrado me dio 0,987. Listo. Si yo cojo ese R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que ya lo halló Excel, pero aplicando esa fórmula, ¿sí? Aplicando esa fórmula que les acabo de mostrar, si yo multiplico el valor del R cuadrado, como está aquí, por el 100%, 0,98%, pues es correr la coma dos lugares, ¿cierto? Me daría 98%. Es decir, si yo me pregunto, ¿será que esa ecuación matemática que yo encontré sí es confiable? ¿Sí la puedo utilizar? El coeficiente de determinación me está diciendo, claro, es súper confiable. Es tan confiable en un 98%. Es decir, que si yo fuera médico y yo quisiera encontrar la atención de un paciente, pues perfectamente miro cuánta sal está consumiendo
meto ese consumo de sal en esta ecuación matemática y de esa forma podría hallar la tensión arterial que yo debería esperar a partir de ese consumo de sal. ¿Listo? Que era el inciso B. Encuentra el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable y ahora me dice, ¿es confiable? Entonces ya dijimos que era confiable en un 98%. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bueno, muy bien. El punto C me dice, determina el grado de relación entre las dos variables. Ya sabemos que si hay relación, ya sabemos que a mayor consumo de sal, mayor va a ser la tensión, pero ahora necesito determinar es el grado de correlación que hay entre esas dos variables, ¿cierto? Ese grado de correlación ya lo mide un parámetro diferente, ¿sí? Lo mide el coeficiente de correlación. Ojo, no van a confundir. Una cosa es el coeficiente de determinación, que fue el que ya nos bota Excel, 0,987, y otra cosa es el coeficiente de correlación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Muy sencillo, sacándole la raíz cuadrada al coeficiente de determinación, en este caso 0,987. Entonces, ¿cómo se halla? Fácil, sacando la raíz cuadrada de 0,987. Yo ya la saqué y me dio 0,99. ¿Listo? Ya me dio 0,99. Ese es el valor de la raíz cuadrada, o sea que ese es el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Y con ese valor, 0,99, entonces yo me vengo a una tabla, ¿sí? Que me permite determinar el grado de correlación entre las dos variables que estoy analizando. Acá es importante que tengamos esta tabla. El grado de correlación, como se los decía en la exposición, miren aquí en la exposición, les dije que más adelante les iba a mencionar esto. Acá dice, ¿qué tan fuertes las relaciones entre las variables? Pues eso lo determina el coeficiente de correlación, que es el que nosotros hallamos. Bueno, el coeficiente de correlación, el que acabamos de calcular, es un valor que se mueve entre -1 y 1, o sea, de ahí no puede pasar. Pero algunos de ustedes podrían decirme, pero ¿cómo va a dar negativo si yo estoy sacando una raíz cuadrada? La raíz cuadrada nunca va a ser un número negativo y estaría en lo cierto. Acá lo importante es que entendamos que si la correlación es positiva, o sea, si hay una relación directa, pues los valores van a ser positivos. Pero si hay una correlación inversa, los valores van a ser negativos. ¿Sí? Para nuestro caso, como ya dijimos que era una relación directa entre la sal y la tensión, pues vamos a mirar los valores positivos. ¿Cuándo la correlación es perfecta? Cuando la raíz cuadrada me dé 1. ¿Cuándo va a ser la excelente? Cuando me dé entre 0,90 y 1. ¿Cuándo va a ser aceptable? Cuando me dé entre 0,80 y 0,90. Regular, 0,60 a 0,80. Mínima, entre 0,30 y 0,60. Y no hay correlación entre 0 y 0,30. Para el caso de nosotros, como nos dio 0,99, pues entonces, ¿qué podemos interpretar? Que hay una correlación excelente, mire, entre 0,91 y 0,99, que hay una correlación excelente entre el consumo de sal y la tensión arterial. Y ya lo estamos, eso que nosotros pensábamos que podía estar correlacionado, ya lo estamos demostrando estadísticamente. Aquí quiero aclarar algo. Si ustedes toman dos variables y las van a analizar, ustedes piensan que están correlacionadas, pero al hacer estos análisis estadísticos, ustedes se dan cuenta que no hay correlación. Eso no quiere decir que esté mal. No, el ejercicio está bien y ustedes hicieron bien el análisis. Lo que quiere decir es que no hay correlación entre esas dos variables. Y eso me sirve para determinar, para sacar conclusiones, así como yo puedo, si están correlacionadas, podría sacar conclusiones. Por ejemplo, en este caso, el médico va a decir, ah, bueno, si están correlacionadas, hay un modelo matemático, yo me puedo basar en ese modelo matemático para predecir la tensión a partir del consumo de sal. Si acá me dieran que no están correlacionadas, pues entonces yo ya diría, ah, bueno, no hay correlación, el modelo no me sirve, busquemos otra forma de medir la tensión porque no es con el consumo de sal. Entonces, también, cuando no da correlación, está bien hecho. Hay que sacar las conclusiones y revisar. ¿Listo? Con eso responderíamos el punto C.
determine el grado de correlación que hay entre las variables. Pasamos al último inciso, al inciso D, o hay preguntas. Juan dice que bien, todo perfecto, todo claro, Henry. Bueno, muy bien. Y ya, bueno, la raíz cuadrada se saca manual o en Excel. Ah, no, en la calculadora, en Excel, como quieran, eso no hay problema. Eso va igual en cualquier parte. Es la raíz cuadrada, en Excel es SQRT. Bien. Y ya finalmente nos dice el punto D. Si a un paciente se le administra una dosis de sal de 5.6 miligramos, supongo, ¿cuál es la tensión esperada? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar eso? Como nosotros ya tenemos un modelo matemático, ¿cierto? Vea, si a un paciente se le administra una dosis de sal, ¿cuál sería la tensión? Lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿qué me están pidiendo y qué información me están dando? En este caso me están diciendo cuál es la tensión, o sea que me están pidiendo Y. ¿Cuál es la tensión? Me están diciendo AYY. Y me están dando el valor del consumo de sal, o sea, me están diciendo, ojo porque el consumo de sal de ese paciente es de 5,6, ¿sí? Entonces, bueno, fácil. Como yo tengo el modelo matemático, ¿cierto? Como yo ya tengo el modelo matemático, entonces fácil, mírenlo. Ese es el modelo matemático. Y igual a ese valor que aparece ahí, ¿cierto? Entonces simplemente lo que voy a hacer es, como me está pidiendo la tensión, pues voy a encontrar el valor de Y. ¿Cómo lo hago? Pues fácil, álgebra de la colombiana, 6,1062 por X, pero X ya lo tengo porque es el consumo de sal, miren los 5.6. Acá lo reemplazo por X, más 88,128. Y acá pues simplemente lo que hago es multiplicar, ¿cierto? Multiplicar 6,1062 por 5,6 y lo que me dé le sumo 88,128 para obtener un valor de 122. Es decir, que si ese paciente consume 5.6, la tensión se le va a ir a 122. ¿Y cómo miro yo si eso está bien? Mire, si yo me vengo para el gráfico y busco un consumo de sal con 5,6, miren, debe ser como por aquí. ¿Hacia dónde se iría? 5,6, iría como hasta por aquí. Y miren que está por encima del 100, ¿qué? 120, 122, sí, claro, ya. 5,6, si yo me subo, daría por aquí y por acá estaría el 122. O sea que sí está bien realizado ese cálculo. Acá ustedes tienen que tener en cuenta qué le dan y qué le piden, porque no siempre le están diciendo encuentre Y. A veces le dicen a partir de Y encuentre el valor de X. Pero en este caso no. Entonces, con eso estaríamos resolviendo el inciso D. Entonces, es muy sencillo, ¿cierto? Realizamos el diagrama de dispersión, determinamos el tipo de relación, si es directa o inversa, hallamos el modelo matemático, hallamos el coeficiente de determinación para determinar qué tan confiable es esa ecuación matemática, le sacamos la raíz cuadrada y miramos qué tipo de correlación hay entre las variables y listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ustedes, eso es lo que tienen que hacer con el laboratorio. Cada uno va a hacer los 3 ejercicios, los va a hacer al foro y vamos a empezar a socializar. Resumamos, actividad 1, mapa mental. Actividad 2, conceptos, conceptualizar qué es coeficiente de combinación, de relación, ecuación, tal. Tercer punto, realizar el laboratorio, que son 3 ejercicios, y eso es lo que nos está diciendo la guía, ¿cierto? Entonces, simplemente pues, resumamos, de actividad 1, mapa mental, actividad 2, definición de conceptos, actividad 3, realice el laboratorio, o sea, los 3 ejercicios para cada uno. Actividad 4, como ya tenemos práctica, como ya lo hicimos con esos ejercicios, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes se van a ir a la base de datos, ¿cierto? Van a elegir 2 variables con una condición, deben ser cuantitativas, numéricas. No importa si es discreta o es continua, pero la condición es que sean cuantitativas. Recuerden que para las variables cualitativas hicimos tablas de contingencia cruzadas y miramos la relación que había entre las variables. Pero aquí vamos a trabajar con variables cuantitativas. ¿Y ustedes qué van a hacer?
a realizar el diagrama de dispersión, a encontrar el modelo matemático. O sea, lo mismo que hicieron allá en el laboratorio lo van a hacer ahora con su base de datos. Yo ya tengo la base de datos acá. Entonces alguien podría decir, bueno, yo puedo mirar la estatura con el peso, porque para mí el peso depende de la estatura. Entonces entra al foro y dice, yo voy a trabajar la estatura con el peso. Otra persona dice, bueno, yo voy a trabajar el número de textos que tienes en la casa con las materias aprobadas, porque yo pienso que entre más textos, pues más materias debería aprobar, ¿cierto? O sea que el número de materias aprobadas depende del número de textos. Bueno, eso podría ser. Habría que probarlo estadísticamente. Y pueda que encuentre que sí o pueda que encuentre que no, ¿cierto? Yo también podría decir, bueno, el número de materias aprobadas con el desempeño del comportamiento, porque yo pienso que si tiene un buen desempeño, pues va a tener más materias aprobadas, pero eso habría que probarlo estadísticamente. O el número de materias con desempeño básico con el desempeño del comportamiento, o el número de desempeño de materias bajas con el número de textos que posee. O sea, hay muchas formas de probar y de relacionar esa información, ¿sí? Entonces cada uno lo va a poder hacer de la forma que quiera. Y reitero, si ustedes lo hacen y encuentran que no hay correlación, no quiere decir que esté mal, simplemente que esas dos variables no están correlacionadas. Pero lo debemos hacer, reitero, con variables cuantitativas. Con variables cuantitativas. Esa sería la actividad 4, ¿cierto? La actividad 3, perdón, bueno, 4. Esta es la actividad 5. La actividad 5 es, como siempre, consolidar la información. Entonces, cada estudiante va a subir primero el mapa mental, los conceptos, el laboratorio y el análisis con la base de datos y va allá el coeficiente, saca la correlación y siempre describan. Acuérdense que estamos hablando de estadísticas descriptivas. Entre más detallada sea, mejor. Y van a entregar un archivo en el entorno de seguimiento y evaluación que debe contener una portada, una introducción, una justificación, objetivos, análisis de las variables, conclusiones y demás. ¿Listo? Básicamente ese es el trabajo. Miren que yo lo hice en una hora y explicando. O sea, ese ejercicio es muy fácil, es muy práctico. Ustedes cuando ya sepan hacerlo en Excel no van a demorar más de 10 minutos. ¿Listo? Sí, deben elegir las dos variables que van a trabajar de la base de datos y las comentan en el foro. ¿Listo? ¿Les parece? Este paso es muy sencillo, es muy fácil. O sea, si ustedes ya llegaron hasta acá, créanme que y aquí van a tener la oportunidad de recuperar esos punticos que les hace falta para aprobar el curso. Digamos que el paso más complejo es el paso 3, pero ya en este paso pues no van a tener dificultades, ¿listo? Gracias, Johan. Sí, es muy trabajable. Eh, sí, claro, en el laboratorio hay que elegir la opción. En el laboratorio ustedes eligen, entran al foro y dicen, bueno, yo voy a trabajar la opción 1 o la opción 2 o la opción 3, igual que lo hicieron con el laboratorio de diagramas estadísticos. ¿Listo? Y muy buenas las webconferencias, pero deberían ser con unos días, no solo faltando 8 días. Bueno, Walter, la idea es que como este curso intersemestral es tan corto, la idea es que ustedes primero se empapen de todo y ya vengamos acá a resolver las dudas y las inquietudes. ¿Listo? Grimaldi, el punto 3 es hacer el laboratorio y en el laboratorio ya están los ejercicios planteados, ¿cierto? Ya están los ejercicios planteados. En el punto 4 es hacer lo mismo, pero con dos variables de la base de datos. Es lo mismo, pero con dos variables de la base de datos. Es decir, si ustedes hicieron el laboratorio, pues no van a tener problema con esto. Recuerden que siempre deben poner primero X, la variable independiente, y Y, la variable dependiente. Bueno, sí, me alegro. La idea esa de las web es eso, que ustedes ya como han leído y han mirado la guía, ahora sí, bueno, ya tengo más claridad y vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? No sé si tenga más inquietudes por el chat. Apenas tenga el enlace con la grabación, mañana en la mañana, si Dios quiere, se los comparto y les comparto de una vez este archivo que trabajé el día de hoy. Listo, ahí lo estoy guardando de una vez para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Importante aclarar que en el anexo también se encuentra el laboratorio del paso 3. Hay que realizar el que dice el laboratorio de resolución de información.
No, en el laboratorio solo hay dos, el del paso 2 y el del paso 4, Johan. Vamos a trabajar el del paso 4 porque ya no hay más regresión y correlación lineal, ¿listo? Exacto, sí, José. En el paso 4 vamos a trabajar con las variables de la base de datos. Me alegra, Marta, me alegra mucho. ¿Listo? Bueno, si no hay más inquietudes, pues entonces con esto vamos por terminada la reunión. Yo les comparto, como les dije, el enlace y el archivo y cualquier inquietud que tengan por Skype, ahí estamos los tutores, todos aclarando las dudas y demás. Y si están aquí, los felicito, porque ya aprobaron o avanzaron en el 75, casi que en el 75% del curso con esta actividad. ¿Listo? Emiliano, según la guía, pues el curso ya está próximo a terminarse. La siguiente actividad es la evaluación final, que va del 2 de agosto al 8 de agosto. Para ese día, pues digamos que el 2 de agosto, hago la web para que ustedes sepan eh, qué es lo que hay que hacer en ese paso 5, que es la evaluación nacional. ¿Listo? Sí, ya casi, ya casi. Si llegaron hasta acá, créanme que ya no van a tener problemas, porque el paso 4 es muy sencillo. Y el paso 5 es simplemente volver a hacer esto, pero eh, con otro número de datos. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias por haber asistido a esta webconferencia.